El día de hoy quiero compartir o empezar el mensaje con una anécdota. En el año de 1971, en la ciudad de Seattle, Washington, se fundó una empresa de café, muy similar a lo que hoy conocemos como Juan Valdez. El nombre de esta empresa, Starbucks. Esta empresa desde el año 71 empezó a crecer por todo el mundo. El día de hoy cuenta con cerca de 22,000 localidades en todo el mundo, la gran mayoría de ellas localizadas en Norteamérica. Este año ellos hicieron noticia en Colombia. La razón, ellos decidieron entrar al mercado colombiano para competir directamente con nuestro Juan Valdez. Hasta ahora les ha ido bien. Lo curioso es que esta empresa en el año 2008 tuvo un episodio muy singular. El episodio es que estaban abriendo cerca de 600 a 700 tiendas nuevas cada año. 600 a 700 nuevas localidades. Imagínese usted el rango de crecimiento que estaban teniendo. Mas, sin embargo, al terminar el año fiscal del 2008, reportaron pérdidas. Las ventas empezaron a caerse. No reportaron pérdidas por inversión, sino porque las ventas bajaron. Empezaron a vender desayunos, empezaron a vender sándwiches, empezaron a vender todo tipo de comida, pasteles, de todo. Y en la preocupación, el presidente y fundador llamado Howard Schultz empezó a investigar cuál era la razón por la cual la compañía, en vez de reportar un crecimiento de ventas, que es lo normal cuando uno tiene un crecimiento de localidades, al contrario, reportó un decrecimiento en sus ventas. Hizo la investigación, hizo las reuniones regionales y en sus reuniones regionales con los gerentes de la región, de cada uno de sus tiendas, llegó, los convocó y todos a la expectativa porque el presidente de la empresa iba a hablar, el fundador de la empresa, un señor multibillonario, no multimillonario, sino multibillonario porque fue el fundador, les iba a hablar. Todos sentados, el hombre llega y saca una mesita con una máquina de esas de hacer el expreso y les dice: compañeros, compañeras, el día de hoy les voy a enseñar a hacer un café con leche. Todo el mundo se sorprendió y toda esta reunión, tanta bulla, tanta cosa, para enseñarnos a hacer un café con leche. Y él respondió: voy a dedicar las siguientes 3 horas a enseñarles a cómo hacer un café con leche. Porque en medio de tanta cosa que hicimos, de los desayunos, de los huevos, de los sándwiches, de las tortas, se nos olvidó hacer lo más básico, y es lo que nosotros somos. Somos una empresa de café y debemos dedicarnos a hacer un buen café. En la vida cristiana tenemos tantas cosas por aprender. Estamos con la alabanza, estamos con el discipulado, con las células, con el evangelismo, con la guerra espiritual, con la intercesión, muchos aspectos de lo que es la vida cristiana. Y muchas veces nos sucede lo que sucedió a esta empresa. Se nos olvida lo más básico. Se nos olvida qué es lo que tenemos que hacer. Déjame decirte, mi hermano y mi hermana, en esta tarde que ya me estás acompañando, la única razón por la que Jesucristo vino a esta tierra no era para que tú vinieras a la iglesia. No es para que usted venga y ofrenda y diezme o para que venga y se escuche su mensaje de prosperidad. Él no murió en la cruz para que tú tuvieras guerra espiritual. Él murió en la cruz para que tú y yo tuviéramos salvación. ¿Cuántos creen eso? El día de hoy vamos a empezar una serie llamada 5 encuentros con la Biblia. Estas son las clases que le damos a todo nuevo creyente apenas recibe a Jesucristo en su corazón. La primera lección se llama la salvación. ¿Cómo se llama? Así que hoy nos vamos a poner el uniforme de estudiantes. Si traen un cuaderno, tomen nota. Si tienen celulares, tomen apuntes, porque lo que vamos a ver hoy es cristianismo básico. Si no trajiste un cuaderno de notas para esta vez, te invito para que dentro de 8 días traigas el cuaderno de notas y puedas así apuntar para lograr tener un mayor retentiva y mayor conocimiento de lo que Dios te quiere enseñar. El día de hoy el tema es, ¿cuál es? Salvación.
Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te doy gracias por este hermoso día, por esta hermosa tarde que nos permites tener. Señor, porque nos permites venir a tu casa a escuchar, a adorar tu santo nombre. Te pido que nos lleves por medio de este tema, que sea tu guianza, seas tú, Señor, enseñándonos lo que es la salvación, para lo que enviaste a tu Hijo Jesucristo por nosotros. Ruego, Señor, que nos seas hablando directamente y que nos dé la sabiduría para entender este tema. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Vamos a empezar con lo que no es la salvación. ¿Qué vamos a ver primero? Lo que no es la salvación. 3 mitos que la gente tiene respecto a la salvación. Y el primero de ellos es que ser salvo no es cambiar de religión. ¿Cuál es? Diga conmigo, ser salvo no es cambiar de religión. Cuando tú aceptas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, no estás cambiando de religión, no estás cambiando de iglesia, no estás cambiando nada. Lo que estás haciendo, estás recibiendo la salvación. Por eso uno a veces lucha a la hora de uno evangelizar, que uno le dice, Cristo te ama, Jesucristo murió por tus pecados. Y la respuesta número 1 es que la gente le dice, yo no quiero cambiar de religión. ¿Le ha pasado? A los que han evangelizado saben que esta es una de las respuestas número 1. Y la verdad es que la salvación no implica un cambio de religión. La salvación es una relación con Dios por medio de Cristo Jesús. Amén. Número 2, ¿qué no es la salvación? La salvación no es prometer vivir moralmente mejor. El hecho que yo haya cambiado mi vida, que yo viva bien, que yo esté haciendo las cosas entre comillas que son bien hechas, no quiere decir que yo soy salvo. Y al contrario lo mismo, el hecho que cuando uno va a evangelizar, al que ha evangelizado también sabe que uno a veces habla con alguien y le dice, yo soy bueno, yo le doy a los pobres, yo doy mis diezmos, yo no hago nada malo, no le hago mal a nadie, yo no necesito la salvación. Déjame decirte, sí necesita la salvación. En el libro de Romanos, el autor del libro de Romanos dice, por cuanto algunos cuantos pecaron. ¿Qué dice? Por cuanto todos pecaron, han sido destituidos de la gloria de Dios. Podemos ver la naturaleza pecaminosa del ser humano aún desde muy pequeño. Usted tiene un niño, un bebé, que apenas está aprendiendo a gatear o a caminar y le dice, no toque eso. Y se queda mirándolo a uno y apenas usted se da la vuelta, ¿qué hace? Lo toca y se queda mirándolo a ver uno qué va a decir. Desde pequeño podemos ver esa naturaleza pecaminosa nuestra, que nos gusta ser rebeldes, nos gusta hacer lo malo. Entonces todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Segundo mito que no es prometer vivir moralmente mejor. El hecho que vivas mejor no quiere decir que eres salvo. Amén. Número 3, el hecho que simpatices con el Evangelio. ¿Qué es simpatizar? Ir a la iglesia, escuchar la emisora cristiana, cantar los cánticos cristianos, venir a la iglesia, dar la ofrenda, hacer todas estas cosas que hay personas que simpatizan. Hay gente que uno les habla y dice, Cristo te ama, tú necesitas de Cristo. ¿Y qué le dicen a uno? No, yo escucho la emisora todo el día. A mí me gusta mucho el pastor X o el pastor Y. Yo siempre he sido me encanta mucho el Evangelio. ¿Has recibido a Cristo como tu Salvador? No, yo no necesito eso, yo soy feliz escuchando. El hecho que simpatices con el Evangelio no quiere decir que eres salvo. Mito número 3 es simpatizar con el Evangelio. La salvación no quiere decir simpatizar con el Evangelio. Primero es que, ¿ya se les olvidó? La salvación no es un cambio de religión. Número 2, no es prometer vivir moralmente mejor. Y número 3, no es simpatizar con el Evangelio. Ahora vamos a entrar lo que sí es la salvación. Y voy a invitarles a que abran sus Biblias en la segunda carta de Corintios, capítulo 5, versículo 19. Segunda carta de Corintios, capítulo 5, versículo 19. Si usted lo tiene, puede decir amén. Si no trajo su Biblia, tenemos la pantalla en la parte de atrás, en la cual usted puede leer el versículo junto con nosotros. Dice la palabra de Dios, que Dios estaba en Cristo. ¿Cómo? ¿Qué estaba haciendo?
¿Lo tienen? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de diga conmigo, reconciliación. La palabra de Lo primero que quiere decir la salvación, cuando tú eres salvo, es que te has reconciliado con Dios. El pecado, nosotros en nuestra naturaleza, ha causado que nosotros nos alejemos de Dios. El pecado causa un alejamiento de Dios. ¿Por qué? Porque la luz y las tinieblas no pueden convivir. Amén. Dios es un Dios santo. Y a nosotros nos gusta, como dicen por ahí, la bobadita. Y eso no pueden convivir. ¿Qué hizo Dios? Mandó a su único hijo a morir por nosotros para crear un puente de reconciliación, para que por medio de él tuviéramos reconciliación y vida eterna con Dios. Amén. Entonces lo primero que sí es la salvación es, diga conmigo, reconciliación. ¿Qué sí es la salvación? Reconciliación. Número 2. Devuélvase un poquito ahí en 2 de Corintios capítulo 5 al versículo 17. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: de modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Lo segundo que sí quiere decir la salvación es un nuevo rumbo para tu vida, es un nuevo comienzo para tu vida. Cuando Jesucristo viene a tu corazón y tú lo aceptas como tu único y suficiente Salvador, Él te da la oportunidad de empezar una nueva vida por medio de Él. ¿Cuántos dicen amén? Eso sí es la salvación, un nuevo rumbo. Uno puede notarlo cuando una persona acepta a Cristo, porque su estilo de vida, las cosas que hacen, se le nota. Cuando uno es cristiano, diga conmigo, se le nota. Cuando uno es cristiano, se le nota. Eso es ser cristiano, un nuevo rumbo para tu vida. De modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron, nuevas. Lo segundo que quiere decir la salvación es un nuevo rumbo o un nuevo comienzo. Lo primero es, se les olvidó. ¿Cómo es? Reconciliación. Bien fácil, diga conmigo. Reconciliación. Número 2, un nuevo rumbo, un nuevo comienzo. Número 3, vamos al libro de Juan, capítulo 3, versículos del 1 en adelante. El Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos 1 en adelante. Había un hombre de los fariseos que se llamaba ¿cómo? Un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús: de cierto, diga conmigo, 1, 2, 3. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. La confusión que tuvo Nicodemo, si usted sigue leyendo, él decía: ¿acaso debo entrar otra vez en el vientre de mi madre para volver a salir? Y es el concepto que nosotros tenemos de el nacimiento. ¿Qué es el nacimiento? Usted le pregunta a muchas personas y todo el mundo lo describe como el comienzo de una vida. Muchos de ustedes estarán de acuerdo con esa definición, pero déjeme decirle que esa definición es equivocada. ¿Cuántas madres han tenido hijos? Levanten su mano, las madres que han tenido hijos. Cuando su hijo nace, en el momento del parto, que es cuando celebran el nacimiento, ¿su hijo estaba muerto? Ya estaba vivo, ¿cierto? Entonces no es el comienzo de una nueva vida, sino el comienzo de una nueva etapa. El bebé ya tenía vida. Si tuviste el tiempo normal de gestación, hubieras tenido los 9 meses, más o menos, un poquito más.
Si nació prematuro, 7, 8 meses, 6 meses, pero ya el bebé tenía vida antes de haber nacido. Entonces no quiere decir el comienzo de una vida, sino el comienzo de una etapa. Diga conmigo, el comienzo de una etapa. El bebé estaba acostumbrado a ser totalmente dependiente de la matriz. Estaba con el líquido amniótico que le ayuda a sobrevivir. Tiene el cordón umbilical por medio del cual él le llegan los alimentos. No tiene que ir a buscar alimento. Y cuando ya sale de la matriz empieza una nueva etapa como independiente. Sus pulmones empiezan a respirar por sí solos. Ya le toca ir a buscar comida. Le toca llorar para poder alimentarse. Es una nueva. Esa es la salvación, una nueva etapa en tu vida. Hablamos de las 3 cosas que sí es la salvación. La primera es, diga conmigo, reconciliación. Número 2, un nuevo rumbo. Número 3, una nueva etapa en tu vida. Esas son las 3 cosas que sí son la salvación. ¿Cómo obtener la salvación? Es la tercera pregunta. La salvación se obtiene de 3 maneras. Número 1, debes conocer la obra que Dios hizo por medio de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, ayúdeme a llenar en los blancos. Es conocer la obra de ¿quién? La obra de Dios. Conocer la obra de Dios por medio de, ¿en dónde? En la cruz del Calvario. Vamos a hacer otro intento. Es conocer la obra de, por medio de, ¿en dónde? En la cruz del Calvario. Conocer la obra de Dios por medio de Jesucristo en la muerte que tuvo en la cruz del Calvario. Debes conocer y debes aceptar de que Jesucristo vino y murió por tus pecados. Amén. Esto lo podemos ver en 2 de Corintios 5:21, estábamos ahí en el capítulo 5. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios con él. Jesucristo vino y se hizo hombre para poder que tú pudieras tener salvación y vida eterna. Pero si tú desconoces la obra de Jesucristo, no puedes ser salvo. Debes de conocer qué fue lo que hizo Jesucristo contigo. ¿Y qué fue lo que Él hizo? No me asusten. Él murió en la cruz por tus pecados. Amén. Diga conmigo, Jesucristo murió en la cruz por mis pecados. Otra vez, Jesucristo murió en la cruz por mis pecados. Es lo primero que debes reconocer y es conocer la obra de Dios en la cruz del Calvario. Lo segundo que debes hacer es que debes entender que la salvación es un regalo de parte de Dios. La salvación es un regalo de parte de Dios. Si yo le digo, vea, a usted le está esperando un regalo de 100 millones de pesos en el banco, pero resulta que nunca fuiste al banco a reclamarlos, ¿puedes usarlos? ¿Hasta cuándo? Hasta que no vaya a recibirlo. El regalo de la salvación que Dios nos ha dado primero es hecho por gracia. ¿Qué quiere decir un regalo que es por gracia? El regalo por gracia es que es un regalo no merecido. Tú ni yo merecemos este regalo de la salvación por medio de Jesucristo, porque somos pecadores y la paga del pecado es, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la salvación. Del regalo está, siempre ha estado. Jesucristo murió cerca de 2000 años atrás por tus pecados para que tú tuvieras salvación. Pero si nunca te vas y reclamas ese regalo precioso que Dios tiene para ti, nunca lo vas a recibir. Amén. Debes aceptarlo, el regalo de Dios. Ahí ha estado siempre, siempre ha estado el regalo de Dios para tu vida. Y número 3, una vez aceptes el regalo, debes recibir a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Dice el libro de Juan, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, ¿a los que?
Este es uno de esos versículos que uno se debe saber de memoria. Para evangelismo es básico. Debes sabértelo. A la hora de evangelizar, esto tienes que uno vea, estar piloso. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados. ¿De ser llamados? ¿Cuántos hijos de Dios hay en esta tarde? Cuando tú le recibes a Él, dice que Él te dio la potestad de ser llamado hijo de Dios. Son las tres maneras como se recibe la salvación: conociendo la obra de Cristo, aceptando el regalo inmerecido y número 3, aceptando a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Amén. Ya vimos lo que no es la salvación, lo que sí es la salvación y cómo se recibe la salvación. Número 4, perdón. ¿Qué resultado produce la salvación en tu vida? Número 1, acabamos de ver que somos hechos hijos de... En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 16, el autor confirma este concepto diciendo: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que ¿qué? Diga conmigo, de que somos hijos de Dios. Otra vez, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es la primera consecuencia, es lo primero que produce la salvación en tu vida, es que te has convertido en un hijo de Dios. Amén. No importa lo que hayan dicho, no importa lo que hayas hecho, no importa el pasado que hayan marcado para ti. En el momento en que tú aceptas a Jesucristo como tu Salvador y eres salvo, eres llamado hijo de Dios. Eres llamado hijo de Dios. Y los hijos de Dios han sido marcados con un nuevo destino, con un nuevo propósito por medio de Cristo Jesús. Amén. Segundo resultado, y está también en el libro de Romanos 8, capítulo 8, versículo 1. Dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en, los que no andan conforme a la carne, sino... Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Quiere decir que mientras tú estés con Cristo, mientras tú estés apegado a su gracia, a su fe, no hay condenación para tu vida. No me malentienda, esto no es una gracia, supergracia, que usted puede hacer lo que le venga en gana y no vas a perder la salvación. Dice claramente: a los que andan conforme al y no a la carne. Cuando yo estoy en Cristo Jesús, yo soy marcado como discípulo porque actúo de la manera que Él me enseñó a vivir. Pero en el momento que yo actúe de una manera diferente, empiezo a negar de que yo estoy en Cristo Jesús. Así que lo segundo que produce la salvación en tu vida es que te hace libre de cualquier condenación del maligno. Te hace libre de cualquier condenación del maligno. Si usted está contento, si usted sabe de que esto es lo que Dios hizo por ti, dele un aplauso fuerte al Señor en esta tarde. Amén. Cuatro lecciones sencillas sobre la salvación. Número 1, lo que no es la salvación, que no es cambio de religión. Diga conmigo, no es cambio de religión, no es prometer vivir moralmente mejor y no es simpatizar con la iglesia. Lo segundo que vimos, que sí es la salvación. Número 1 es diga conmigo, reconciliación. Número 2, ¿qué es? Un nuevo comienzo. Número 3, un nuevo nacimiento, una nueva etapa en tu vida. ¿Cómo se recibe la salvación? Conociendo la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Número 2, los corché.
Tomen apuntes porque voy a estar preguntando a ver a los que están prestando atención. Les va a tocar llevarse el DVD a la salida para que no se les olvide. Aceptar el regalo de Dios. Número 3. Recibir a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Y esto trae 2 consecuencias, que la número 1 es, ¿que eres qué? Y número 2, que te hace libre de condenación. Te hace libre de condenación. Iglesia amada en esta tarde, estas enseñanzas, que es posible que ahora mismo estés escuchándolas y diga, no, esa ya me la sé, esa ya la escuché, yo ya me sabía eso, ¿para qué me hacen venir a escuchar esto que lo podía leer? Es lo más básico que es la vida cristiana. Jesucristo murió en la cruz solo para que tú tuvieras salvación y vida eterna. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, vaya a la iglesia y dé su ofrenda. Para que todo aquel que en Él crea, vaya a la iglesia y escuche un mensaje de prosperidad. Para que todo aquel que en Él crea, empiece un ministerio y vaya y predique. Para que todo aquel que en Él crea, ¿qué? Más tenga este concepto tan sencillo de la salvación. Es algo del cual nunca te puedes olvidar. Es tan básico como las 4 reglas de matemática: suma, resta, multiplicación y división. Si se te olvidan estas reglas, como dicen, baila. Perdió el año, el siglo, la década, perdió todo. Porque la salvación es lo básico de lo que Jesucristo vino a hacer por nosotros. Él murió por ti para que tú fueras salvo. Él murió por ti para que tuvieras redención de pecados. Él murió por ti para que el castigo de la condenación no viniera sobre ti. Él murió por ti para darte vida eterna y vida en abundancia. Amén. Si el aplauso es para Jesucristo, déselo fuerte, déselo fuerte, déselo fuerte. Oh, aleluya. Póngase de pie ahí donde estás. Iglesia, que nunca se nos olvide nuestro propósito en esta tierra. Que nunca se nos olvide por qué eres cristiano. La palabra cristiano se deriva de la palabra Cristo. Así como están los budistas, están los de Hare Krishnistas, están los uribistas, los santistas. El nombre que usted tiene determina tu línea de pensamiento. Y cuando uno se llama cristiano, quiere decir de que estás siguiendo las enseñanzas ¿de quién? Así de sencillo. Y no nos puede pasar lo que le pasó a esta empresa multinacional. En ese año, en esa reunión, decidieron, en vez de abrir 600 tiendas el próximo año, decidieron cerrar 600 tiendas. El presidente de esa empresa se dedicó a ir uno por uno a cada uno de sus gerentes de tiendas a enseñarles a hacer un buen café.
más allá de enseñarles al buen café, lo que Él quería era darles un mensaje y decirle que nunca se te olvide para qué es que estamos aquí. Y es el mismo mensaje que te quiero dar, iglesia, en esta tarde. Que nunca se te olvide para qué vino Jesucristo a esta tierra. Él no vino a darte prosperidad. Créame, Él sí la da, pero no era el todo del asunto. Él vino fue a morir para darte la oportunidad de que tuvieras salvación, para romper el velo que estaba en el tabernáculo y que tú puedas disfrutar de la presencia de Dios a pesar de. Esa es la muestra del verdadero amor. No es por lo que tú eres, sino a pesar de lo que tú eres. Cuando una pareja de matrimonio, y los del ministerio del matrimonio de las parejas pueden confirmar esto, que cuando una pareja empieza y es que, ¿y usted por qué está con ella? No, es que ella es muy bonita. ¿Y por qué está con él? No, es que él es muy bonito. Déjeme decirle, cualquiera lo quiere por bonito. El verdadero amor es cuando dice que a pesar de los errores, a pesar de los defectos, yo todavía la quiero, o todavía lo quiero. La obra de Jesucristo en el Calvario no la hizo porque tú eras bueno, porque tú tenías una vida espectacular, o porque eres bonito, porque eres feo. Él no lo hizo por eso. Él lo hizo a pesar de tus fallas, a pesar de tus pecados y a pesar de tus errores. Nos demostró su verdadero amor trayendo salvación a nosotros. Lo primero que vamos a hacer, voy a invitarte a que cierres tus ojos ahí donde estás. Dice la palabra de Dios en 1 de Juan 1:9: si confesares tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Empieza a hablar con Dios y es el momento en que te pongas a cuentas con Él. ¿Qué es una confesión? No es ir a hacer una cita conmigo y confesar los pecados a mí, no es ir a un confesionario. Eso no es una confesión. Confesión es que tú hables con Dios y te pongas a cuentas con Él. Confiésale a Él tus pecados. Créeme, Él ya lo sabe. Cierra tus ojos ahí y empieza a hablar con Dios. Pídele perdón por todas esas fallas, por todos esos errores, por todos tus malos pensamientos, por todo lo que has vivido que va en contra del propósito de Dios. Lo segundo que quiero hacer es hacer una invitación a alguien que haya venido el día de hoy. Hayas escuchado este mensaje de lo que es la salvación y sientas en tu corazón la necesidad de recibir ese regalo, de aceptar esa gracia de Dios. Si has venido y te has dado cuenta que el pensamiento que tenías acerca de la salvación era un pensamiento erróneo, hoy es el día para que aceptes el regalo de la salvación. Si tú eres una de esas personas que dice: sí, yo necesito la salvación, voy a pedirte que pases aquí al frente, yo quiero orar por ti. Es posible que ya hayas recibido a Cristo Jesús como tu Salvador, pero por tus pecados y por tus acciones sientes que te has alejado de Él y necesitas de tener ese contacto de nuevo con Jesucristo. Si necesitas reconciliarte con Él y reafirmar tu salvación,
Voy a pedirte que pases aquí al frente. Yo quiero orar por ti. La iglesia está orando. Todos orando.